Y yo creo que lo que tiene de fondo es, por un lado, el inicio pleno de la campaña electoral en una economía que va a un ritmo que requiere muchos dólares que no están. Y mientras esos dólares no estén y siga una demanda de dólares muy firme por la formación de activos externos que llevan a atesorar, lo que hemos contado, importaciones, viajes al exterior y demás, y bueno, por eso el dólar se corrió, oferta y demanda, se corrió 20% en el último mes y medio, arriba. Y bueno, el gobierno dijo, listo, esto lo mato con la tasa, es la típica, tasa o dólar. Entonces, cuando decimos cueste lo que cueste, es que el gobierno, vamos a ver qué pasa hoy, en las últimas licitaciones del Tesoro, lo que hace es, bueno, convalida tasas de interés muy elevadas. Es muy difícil meterle combustible a esta economía, monetizarla sin dólares, salvo que tengas un efecto confianza enorme, digamos, de la demanda de dinero muy fuerte. Entonces, esos son los límites que se está viendo, ¿no? Más allá de la cuestión de los bancos y cómo manejan la liquidez, ya son varias semanas lo que estamos viendo, eso lleva, justamente como no se dio el efecto colchón, el efecto de que esta economía le tenías que meter combustible con dólares, que salieran del colchón o ingresar inversión directa o capital financiero fuerte. El gobierno intentó, emitiendo los bonos en pesos para no residentes. Y después, bueno, o la monetizás con los propios dólares, ese invento que tenía el gobierno, entonces va con la tarjeta de débito y compras en dólares o lo que fuera, o haces la lógica, entran los dólares, compra el Banco Central, emite pesos, entonces se monetiza en pesos y en dólares con un respaldo, pero lo que respalda son los dólares. Como eso no está ocurriendo, el gobierno ha decidido un apretón monetario. Y el apretón monetario lo ves cuando se suben los encajes, se duplican los encajes, pasan de 20 a 40%, es decir, el dinero que los bancos tienen que tener inmovilizado y que no pueden prestar. Y eso, justamente como se les achica el negocio, lleva a una tasa de interés más alta. No es difícil entenderlo. Eso se llama el apretón monetario. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas tasas? Y por eso digo whatever it takes, es una frase famosa que usó, no sé, en su momento Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, cuando tenía que rescatar al euro, ¿no?, de la crisis de Grecia y demás, o que usó Volcker en los 80 en Estados Unidos, cuando dijo, voy a atacar la inflación y cueste lo que cueste, aunque sea una recesión, lo que fuera, Estados Unidos no puede convivir con estos niveles de inflación. Entonces, el gobierno tiene bien claro, hay que estabilizar el dólar y seguir con la desinflación hasta octubre. Todo lo demás es accesorio, es secundario. Y, bueno, lo que estamos viendo, este es el dato del lunes, ahora se va a actualizar un rato el informe monetario diario del Banco Central. El lunes, el 11 de agosto, empezó la semana con la tasa de descuento para empresas con acuerdo, más de 10 millones de pesos, descuento o adelanto en cuenta corriente, que es un poco la referencia del sistema para la economía real, para empresas obviamente medianas o incluso grandes, 76%. Eso, hace una semana estaba en 56. Hace 30 días estaba en 34%. Entonces, ya cuando estaba hace 30 días en 34%, esa tasa en 34% con la inflación próximos 12 meses yendo por debajo del 20, estaba una tasa real positiva grande. Entonces el gobierno lo que quería, supuestamente con el desarme de las LEFI y todo, era bajar la nominalidad de la tasa de interés, no subirla. ¿Se entiende? Porque decíamos, che, pero una tasa real positiva, mínima, lo que pagan la referencia, lo que eran los bonos cortos del Tesoro, casi 30%, cuando la inflación iba abajo del 20% próximos 12 meses, o 20%, era una tasa real positiva alta. Bueno, todo eso se desarmó, se disparó, y yo creo que lo que tiene detrás de fondo es, por un lado, el inicio pleno de la campaña electoral en una economía que va a un ritmo que requiere muchos dólares que no están. Y mientras esos dólares no estén
y siga una demanda de dólares muy firme por la formación de activos externos, que llevan a atesorar, lo que hemos contado, importaciones, viajes al exterior y demás. Y bueno, por eso el dólar se corrió, oferta y demanda, se corrió 20% en el último mes y medio, arriba. Y bueno, el gobierno dijo, listo, esto lo mato con la tasa, es la típica, tasa o dólar. Entonces, cuando decimos cueste lo que cueste, es que el gobierno, vamos a ver qué pasa hoy, en las últimas licitaciones del Tesoro, lo que hace es, bueno, convalida tasas de interés muy, muy elevadas, muy, muy elevadas. Anteriormente, el gobierno decía, no, más de 30% no convalido, 29% no convalido, tasa nominal anual, ¿no? La efectiva anual es mucho más grande. Y cuando no convalidaba y cortaba ahí, y el resto tenía que pagarlo con ahorros que tenía el Tesoro en la cuenta del Banco Central, que eran los pesos que había emitido el Banco Central y le había dado al Tesoro, decía, bueno, punto Anker, libero pesos porque los bancos necesitan pesos para prestarle al público y es uno de los motores de crecimiento. Bueno, todo eso cambió con el apretón monetario, la suba de encajes, básicamente, y la convalidación de tasas muy altas. ¿Para qué? Justamente para que no queden pesos liberados, no que los pesos quedan huérfanos, como dicen algunos que miran impersonalmente la economía, ¿no? Esos pesos, si no renueva el Tesoro, van a los que tienen esos títulos. Una parte son los bancos, 40% son los bancos, otra parte son empresas, otra parte son fondos de inversiones en pesos, particulares y demás. Entonces, si ven que la tasa que le ofrecen no es muy interesante, salvo los bancos, que no pueden correr al dólar, pero sí, cuando tienen mayor liquidez, bueno, dicen, qué sé yo, esto lo coloco en cualquier lado, y si lo colocan a cualquier lado, hay creación secundaria de dinero, es decir, el que recibe el préstamo por ahí con una tasa más baja se financia la corrida, es decir, ir a comprar dólares con una tasa más baja o deposita parte y eso es otro. Entonces, bueno, ese es el apretón monetario. Insisto, tasas reales positivas de, ¿qué tomamos? 75% descontado el 20% de inflación, 55% tasa real positiva, bueno, un absurdo. Pero tomemos que se estabilice, que baje un poco, la de hace 7 días, 55% descontado, 20% de inflación, 35% de tasa real positiva, no hay economía que funcione. Entonces, y esto tiene 3 impactos, ¿no? Un impacto directo es que te mata uno de los motores de la recuperación, que era el crédito. Un segundo impacto es que te mata parte de la recuperación. Ahora van a ver el informe también de Pablo que dice claramente desde cuando está flat, dejó de crecer la industria, desde cuando dejó de crecer la construcción, la economía, lo que dicen todos, ya mesetó. Si eso ocurre, el segundo impacto es que te mata la gran apuesta de este año para consolidar el ajuste fiscal, que es que los ingresos se recuperen respecto al año pasado. Es decir, que la recaudación fiscal venga mucho más fuerte que el año pasado, que vos puedas mantener el ajuste del gasto en términos reales, más o menos como el año pasado, pero que tengas mucho más recaudación. Y bueno, y eso se pone en duda. Y el tercer impacto es lo que siempre decimos, que una cosa es el equilibrio fiscal primario, recaudación versus gasto, y otra cosa es los intereses de la deuda que tiene que pagar el sector público. Como esos intereses no se pagan, sino que se capitalizan en los bonos, se hace una bola de nieve grande que si pasa el tiempo con estas tasas más altas, todos empiezan a hacer, como hizo Broda en su último informe, para los bancos, o como hacen los bancos de inversión extranjero, o como hizo el fondo poniendo en letra chica en el último staff report un cálculo de lo que supondría de déficit financiero, es decir, el déficit total, ingreso versus gasto, el ingreso, el superávit primario después del pago de intereses de 1,3% del PBI. Entonces, diciendo, no, ojo que miren que si yo contabilizara esto que están capitalizando, son los intereses que no pagan y están debajo de la línea, si fuera de otra manera, no estarían
ni siquiera en equilibrio, no están en superávit financiero, superávit total, no estarían en equilibrio, sino que están en un déficit. Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el problema? Si total no lo pagás, lo vas capitalizando. Y el problema es que los vencimientos que tenés en los próximos meses te van a ser cada vez más difíciles, porque todos van a estar haciendo los cálculos de la bola de nieve que crece y que necesitas cada vez tasa de interés más alta para poder renovar los vencimientos, ¿no? Bueno, pero Maxi, pero eso es lo que pasó ahora hoy. Es refinanciar. Extirpemos esas palabras roleo, esas cosas que dicen los financistas que nadie entiende nada. Entonces, es muy sencillo. Esta tasa y se hace muy difícil de sostenerla. ¿Es de transición? Es totalmente de transición. ¿Llega hasta octubre? Y probablemente sí. Pero con 3 impactos que no se pueden sostener después de octubre. El impacto sobre el crédito te mata, el impacto sobre la recaudación por el enfriamiento de la economía, el impacto sobre la sustentabilidad de la deuda en pesos, ¿no? Ese es un poco, grosso modo, el panorama. ¿Qué decías, Claudito? No, que me parece que esto que vos dijiste, que tiene que ver con que los bancos, digamos, están viendo que cada vez el gobierno les pide que refinancien más deuda, justamente, y bueno, es lo que llevó a que, entre otras cosas, la tasa de interés suba y lo que llevó a que el gobierno temiera de que la licitación terminara en fracaso y le asistiera o le garantizara al gobierno, a los bancos, una asistencia de liquidez para que no teman ir a la licitación, al refinanciar la deuda. Justamente me parece que se está armando, que los bancos están viendo esa bola que va creciendo y que al gobierno cada vez le cuesta más refinanciarla, esa bola, y por eso hoy tiene que salir a decirle a los bancos, mira, yo te voy a abrir una ventanilla de liquidez para que vos no tengas miedo y vengas a prestarme. Pero lo que estamos viendo es ya estamos en esa dinámica de bola de nieve que se va armando y que cada vez necesitas más tasa de interés, más instrumentos para lograr el refinanciamiento de esa deuda, porque cada vez es más grande y los bancos están viendo que cada vez va caput y les piden más refinanciación, porque la tasa de interés es cada vez más alta y la deuda obviamente también. Me parece que ya estamos viendo eso. Hoy vimos esto. Sí, bueno, en realidad es al revés. Los bancos para entrar en la licitación piden una tasa de interés mayor. Y el gobierno podría no convalidarla como hacía antes y pagar esos bonos con el ahorro y como quiere sostener el apretón monetario, convalida tasas de interés más altas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo lo que trato de explicar es la cuestión de fondo, más allá de la cuestión técnica del desarme de las LELIQs. Y trato de las LEFI, y trato de explicar que cuando se hizo eso, la intención era porque estaba el concepto de que había confianza y que vos podías de alguna manera soltar más pesos, es decir, porque las LEFI era un mecanismo de poner el dinero los bancos a un día y tener garantizado una tasa de interés. ¿No? Todos los excedentes de liquidez, todos los excedentes de lo que no prestan al sector privado. Entonces, al eliminarse eso, que era uno de los compromisos hace un año del gobierno, pero no me quiero meter en eso, pero la idea básica era, bueno, que los bancos primero financien al tesoro, es decir, que los pesos que tengan libres vayan a las licitaciones de los bonos del tesoro de corto plazo. Pero bueno, para los bancos no es lo mismo tener liquidez a un día garantizada por el Banco Central que liquidez a 15, a 30, a 45, a 2 meses del Tesoro sin ninguna garantía, ¿no? Sobre todo en la administración de la liquidez. Pero más allá de eso, la idea era, bueno, si en ese desarme parte iba de los bancos a suscribir al Tesoro y parte había que pagarlo, era parte de la baja de la tasa de interés, porque había que bajar la tasa de interés, no había que subirla si vos querías darle combustible a esta economía. Pero bueno, las cosas no salieron como
como se esperaba, básicamente porque hay una cuestión de fondo. El gobierno podrá decir que es la incertidumbre electoral, que es el riesgo Cuca, lo que fuera, pero la cuestión de fondo es que no hay confianza en el peso. Entonces, para quedarse en pesos, los bancos y los ahorristas o las empresas que tienen bonos en pesos o los particulares, bueno, demandan una tasa de interés más alta. No es difícil de entender. De hecho, fíjense también, el lunes, el informe monetario del Banco Central, la TAMAR 20, que es la tasa de plazos fijos mayorista para más de 20 millones de pesos, que se usa ahora como referencia. La TAMAR es para más de 1.000 millones de pesos, menos de $1 millón, pero se usa de referencia porque la Batelar, que era de $1 millón de pesos, ha quedado, no sé, $1 millón de pesos son $800, pero la TAMAR 20, es decir, esa tasa de interés de plazo fijo que se le paga al que va y deposita un plazo fijo de más de 20 millones de pesos, estaba casi en 44% el lunes. Hace 7 días era 39%, hace 30 días era 30%. O sea, tuviste una suba de la tasa que pagan los bancos en plazo fijo para retener al depositante, al cliente, bueno, que prácticamente pasó de 30 a 44. Entonces, bueno, lo que hay de fondo es eso, que cuesta mucho meterle combustible a una economía cuando en vez de entrar los dólares, se van. Y cuando nadie quiere quedarse con pesos, o en todo caso, el gobierno está convencido de que, bueno, de que la demanda de dinero, la demanda de pesos llegó a un punto y que, bueno, hoy no se puede seguir metiendo combustible vía pesos en esta economía.